Oye, pero además nuestro hombre del año, Elon Musk, es un personaje tremendamente carismático. Ya lo vemos en pantalla, siempre con una sonrisa, bueno para con la un look talla, muy especial, bueno para la talla, muy veo humilde. chicha. ¿Tú cachai que estos chicha. tipos que son como tan millonarios y cool, siempre son como bajo perfil para vestirse, por ejemplo? Bueno, y eso hace que también quizás generen un poco más de cercanía en la gente. De hecho, a él siempre se le critica porque tiene salidas medias raras, así como entre ironías, cosas divertidas, cosas medias locas. Y la semana pasada, los asistentes al Wall Street Journal CEO Council tuvieron la oportunidad de interactuar con él. De hecho, Elon Musk iba contestando en una pantalla muy grande todas las preguntas que eran lanzadas desde los seguidores en un hotel en Washington. Ahí estaba en una entrevista moderada por la periodista Joanna Stern. Y la verdad es que se mandó unas respuestas que uno dice... Sí, ahí lo a ver, todo. ¿cómo las interpretamos, Alfate? No ya, sé si podemos pasar a revisar esa entrevista, porque de verdad aquí yo creo que hay mucho para interpretar. Ya, aquí vamos una por una. Eso. ¿Okay? Ya, vamos. John Stern le pregunta, ¿qué hacer con los impuestos a los súper ricos? Ya, perdónenme, porque esta es la pregunta. O sea, es válido para Chile. Le están apretando los callos. Exacto, y ¿quién va a responder? El más millonario de todos. Su respuesta es la siguiente. No veo sentido, dice Elon Musk, con respecto al impuesto a los súper ricos, de quitarle el trabajo de la redistribución de la riqueza a quienes mejor saben hacerlo para dárselo a los gobiernos, entidades claramente ineptas en esta tarea. En resumen, ¿qué es lo que dice él? La gente que tiene más plata es así porque ellos saben hacer más plata. Los gobiernos no son muy buenos en la economía o para generar recursos. Por lo tanto, no le quiten, no le paguen impuestos extra a los súper ricos, porque van a ir a parar a un gobierno que probablemente, y aquí a mis palabras, la va a despilfarrar, o se la va a robar, o finalmente la va a echar un saco roto. Esa es la opinión de Elon Musk. Te escucho, Mike. No, lo que pasa es que es súper conveniente. A ver, estoy de acuerdo con él que los gobiernos son bien ineptos. En varias cosas, sobre todo justamente... Y son manilargas varios. Son manilargas, son ineptos. No solamente estoy hablando de Chile, sino que estoy hablando de muchos que la distribución de los recursos no es algo que se les dé muy apto. Sí. Pero tampoco a los más ricos. En el fondo, el decir, oye, no le cobren más impuestos a los multimillonarios, no nos cobren, básicamente, eso es lo que está diciendo, porque ¿para qué le vamos a dar a los gobiernos que no saben actuar de manera correcta? Me parece que acá vemos una persona, un personaje o una personalidad que está poniendo en primera línea su bienestar, porque tal vez a esa respuesta que era como jocosa, la gente se rió, porque claro, todos van a verlo a él, también hay un poco de fanatismo exacerbado en esa pasada. Tal vez esa respuesta podría haber dicho, ideemos un plan para que ese impuesto llegue de forma directa a, por ejemplo, ministerios de educación, más no al gobierno central. Y debemos un plan para sacar un impuesto en que ese impuesto llegue de manera frontal a las personas más desprotegidas. Buscar una alternativa, por último, para chamullar, pero el decir no nos saquen impuestos porque los gobiernos son ineptos, básicamente es decir, no queremos una movilidad social porque queremos que los ricos, que nosotros los ricos, sigamos siendo súper ricos. Ya, pero eso es lo que dice Maricia, lo que acá es ¿De verdad? Que lo que estás diciendo tú es que hay un mecanismo en donde yo compro esto con IVA, pero segundo ese IVA, capítulo que me estáis funando al aire. no, pero ese IVA de 18 a 19%, que 2% se da inmediatamente, por ejemplo, a la contribución obviamente de capitalización. Mira, yo no leí el programa de Parisi, pero me parece que es una buena alternativa. Pero el pensamiento millonario, o sea, de economista al menos. Pero también tiene que ver en el contexto país en el que se desenvuelven. Claro. Porque si Elon Musk estuviera, por ejemplo, en Dinamarca, o en Noruega o en Finlandia, quizás su pensamiento sería distinto, porque sabemos que son países que administran mucho mejor sus impuestos y sus recursos estatales, y que la gente efectivamente paga mucho impuesto, pero también se ve muy beneficiada de sus impuestos porque administran bien esos recursos. ¿Cachai? En cambio, en Estados Unidos sabemos que igual es un país súper capitalista, es muy individualista, una cultura que allá, por ejemplo, no existe un seguro de salud público más que para las personas de la tercera edad o para las personas que tengan una situación de discapacidad, pero el resto, una persona trabajadora, normal, sana, tiene que pagar su seguro privado, y si no lo tienes, la salud allá no hay acceso, básicamente.
Entonces, Sí. claro, tiene que ver también con un modelo de país, con una cultura en Estados Unidos independiente, que si está un gobierno republicano o demócrata funciona más o menos igual, aunque por ahí los demócratas han impulsado cosas un poco más sociales, pero el grueso del país se maneja de una manera muy distinta. Ya, pero si yo Entonces, quiero salvar a la claramente a un humanidad... multimillonario le da lata pagar por un país que no hace nada con esa plata, básicamente. Pero Monty, si De yo hecho, quiero salvar a la humanidad, que es en el fondo el gran discurso, la gran capa que se pone a estos multimillonarios, a este multimillonario en particular. Si quiero salvar a la humanidad, más allá de ver, identificarme con el tema gobierno regional, sectorizado donde yo estoy, tengo que empezar a pensar a nivel humanidad. Entonces me da la sensación que es una respuesta más global que local. Claro, me da la sensación que es una respuesta que se queda corta. Sí, lo que En pasa es que ese él desconfía sentido. de los gobiernos. Bueno, En realidad está diciendo mira, eso. de hecho, el O quiere tema- cuidar sus lucas y tampoco... Claro. Es que hay dos formas de verlo. Desconfío de los gobiernos, qué bueno, lo queremos. O en el fondo quiere cuidar sus lucas. Claro, ahora yo creo que las dos son correctas. Cuida sus lucas y si los gobiernos en general... Mira, de hecho, ayer estaba Son de leyendo cuidado. un hilo de su Twitter, que hay una senadora demócrata que se llama Elizabeth Warren, que le hace ahí una tremenda conversación y él le responde y le saca en cara el tema de los impuestos, así como queriendo decir, oiga, usted ni siquiera paga impuestos o paga muy poco, así que déjese de andar hablando tonteras. Y él se defiende y dice, no, yo pago mucho más de lo que todos creen. Entonces, claramente es como la típica pugna entre Sí. lo político y el personaje exitoso y lo económico, que muchas veces, y volvemos al tema, que hay personas que son brillantes, que tienen una inteligencia ya, pero con un CI mucho más elevado y que son capaces de generar grandes fortunas y todo, pero no tienen conciencia social, pues. Entonces al final todo lo que generan es para su propio bolsillo y patrimonio, y se olvidan de que ellos también deberían por lo menos compartir un poquito o generar un aporte a la humanidad. Ahora, lo otro que habló en esa entrevista Salfate tiene que ver con lo sobrepoblado que está el mundo. Acá nosotros decimos ya no cabe También más tema que la gente, daña. sin embargo Sí, sabemos que en el mundo todavía hay mucho espacio que no está ocupado, etcétera. gran Pero mayoría, de hecho. tiene que ver como con el desarrollo de esos lugares. ¿Qué dijo él con respecto a esto? La pregunta es, ¿qué hacer con la sobrepoblación mundial? Ya. También ha aportado el hombre. No, sí, claro. Es que vamos a ver por qué él tiene 6 hijos, Ya. ni más ni menos. Y no sé cuántas esposas, se casó 2 veces con una, algo así. Respuesta de Elon Musk. ¿Ya? Pese, contrario a lo que mucha gente inteligente piensa, yo creo que esto es Bill Gates de una, nuestro problema no es ese, la superpoblación, sino el contrario. Si no tenemos más hijos, el mundo se irá al carajo. Yo predico con el ejemplo, comentario que sacó Bacacajá, porque tiene 6 hijos. Ojo, China hoy día es una tremenda potencia mundial. ¿Se acuerda que ellos tenían la ley de un hijo nomás? Sí. ¿Cierto? Sí. Por la cantidad de espacios que duró muchos años. ¿Cierto? Que, o sea, Pero ya no, o sea, ya por eso. ya Entonces, si permiten, tenías sí. 2 hijos te pasaba una multa y bueno, esa de la boca para afuera, en realidad te metían preso y todos muertos, no sé, yo no sé en realidad. Pero algo así se decía. Y hoy se día flexibiliza. ellos se dieron cuenta, oye, nos está yendo bien nuestro plan de conquista, ya tenemos Chile, ya están en esa. Entonces ahora necesitamos territorio, pero ya que el territorio ahora comenzamos a expandirnos, necesitamos gente, nuestra gente. Y ahora está, por favor, tengan más hijos. No solamente por el problema que tiene que ver con las jubilaciones, sino que al igual que en Chile, la población de ellos se está poniendo muy vieja. Precisamente porque tenían frenado el tener mucha familia, o sea, gran número de hijos. Y ahora lo están promoviendo. Y aquí lo que dice Elon Musk es que para salvar el planeta, y al menos su economía, y aquí puede ser doble militancia, porque necesito más hijos para que haya más clientela. Y para que haya más población activa, porque estoy quedando con una población pasiva. Exactamente. Necesita más trabajadores. Pero te das cuenta que todo esto que digo, pero que no es que esté dando yo la solución, es porque hay un problema, porque estamos obligados a vivir así. Y de repente digo, chuta, ¿sabéis que no estoy obligado? ¡Chao! Y me voy al campo y veo lo mío, vivo con mis vecinos y pesco y se acabó. En realidad el problema Pero es que- existe viviendo así. Pero es que Pero nadie te dice vive de la otra manera. ¿Sí? Por eso creo que la naturaleza no la van a arrebatar y ya lo están haciendo.